Muy buenas noches tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Génesis. Esta es la enseñanza número 2 y la he titulado ¿Existe Dios? Pero a manera de pregunta, ¿existe Dios? Hermanos, esta es una pregunta que las personas se hacen constantemente. Como seres humanos, a menudo confiamos en lo que nosotros somos capaces de oír, de ver y de tocar. Eso nos convence de que algo es real y que existe. Sin embargo, esa no es la única prueba que nos convence de que algo o alguien existe. Por ejemplo, sabemos de personas que han existido a través de la historia y conocemos de ellos por los registros o contribuciones duraderas que nos han dejado en la época actual. También nosotros confiamos en que existen personas a las que quizás nunca vamos a conocer, como los familiares de algún vecino, los familiares de entre nosotros como hermanos en la fe, que viven probablemente en el extranjero o en el país de origen, que lo más seguro es que nunca las veremos y las conoceremos personalmente, pero vemos los regalos que pueden enviar, vemos de ustedes que hablan de ellos, incluso externan lo mucho que aman a sus seres queridos, y eso mismo ocurre con Dios. El saber que Dios es real también se puede confirmar de muchas maneras. Y una de esas las encontramos en Romanos capítulo 1, verso 18 al 20. Romanos 1 del 18 al 20 dice así, en la Nueva Traducción Viviente: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Miren, vamos a volver a leer el verso 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ahora, ¿qué verdad se refiere? Se refiere a la verdad de la existencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo contexto nos lo indica. Vean lo que dice el verso 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, o sea, que existe, porque Él la ha hecho evidente. O sea, Él ha hecho evidente que realmente existe. Vean el verso 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver. Observen, tenemos los cielos y la tierra como testimonio de la existencia de Dios. Y dice ahí el texto que todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos lo pueden ver. A simple vista, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hermanos, este texto responde a la pregunta más común que la gente suele hacer. ¿Cuál es esa pregunta? Dame una evidencia de que Dios existe. Bueno, la respuesta que la Biblia nos da es su creación. La creación da testimonio de la existencia de Dios. La creación, hermanos, es tan compleja que es imposible no creer que detrás de ella se encuentre un ser inteligente. Hermanos, Pablo, aquí al apuntar hacia la creación, es con el objetivo de que nosotros observemos que todo ha surgido de un diseñador personal, inteligente, divino, quien creó todas las cosas y las puso en funcionamiento desde que Él lo decidió desde el principio. O sea, todo lo que está a nuestro alrededor no es el producto de la casualidad o del azar, como piensan algunos naturalistas. Miren, veamos algunos testimonios que voy a mencionar a continuación acerca que nos da la creación del poder y la sabiduría de Dios. Porque recordemos lo que Pablo está diciendo, que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos que podemos ver nosotros de la creación y eso nos muestra que detrás de esa creación hay un diseñador. Por ejemplo, los albatros. Esta especie de aves, los albatros, son una ave sorprendente. Sus alas extendidas miden casi 6 metros. Es el ave voladora más grande. Un albatros adulto puede volar hasta 600 kilómetros en un solo día.
Un albatros joven puede dar la vuelta, escucha esto, al mundo sin tocar la tierra. Y la única ocasión en la que un albatros aterriza es en la Antártida, y eso para reproducirse. Y lo hace más o menos cada 3 años. O sea, pensemos en eso nada más. Algunos albatros pueden beber agua de mar y excretan la sal de más a través de sus conductos nasales. Ahora, la pregunta a todo esto sería, ¿acaso tales propiedades tan sorprendentes evolucionaron como resultado de algún proceso natural? Porque los que no creen en Dios afirman que todo lo que está a nuestro alrededor fue el producto del azar, el producto de la evolución. Pero esto suena demasiado perfecto como para ser el producto de la casualidad. Por ejemplo, la migración de las aves. Es otro ejemplo asombroso que nosotros podemos ver de la sabiduría infinita del Creador. Muchas aves migratorias recorren distancias enormes cada año con una precisión admirable. La mayoría de las aves migratorias hacen su recorrido en las noches y lo hacen porque son guiadas por las estrellas. De hecho, hay algunos estudios que han hecho de aves que viven así no en libertad, pero que de alguna forma les ponen un techo y les ponen las estrellas, y ellos, esas aves, a pesar de que son nacidas en cautiverio, en automático pueden detectar el alineamiento de las estrellas y pueden tener una dirección. Si las estrellas las ponen desordenadas, las mismas aves se desorientan. La pregunta es, ¿quién les enseñó? O sea, ¿quién les puso eso en ellos? ¿Puede ser todo esto el producto del azar evolutivo? Miren, pensemos en el escarabajo bombardero. Este animal me sorprende. Este es un insecto asombroso. Miren, tiene un mecanismo de defensa único. El bombardero produce 2 sustancias químicas. Una es la hidraquinina y el otro es el peróxido de hidrógeno. Sustancias que son inofensivas en sí mismas, pero que en el momento de mezclarse son dañinas. Ante una amenaza de muerte, el escarabajo dispara ambos químicos por la parte trasera de su abdomen. Y esos químicos mezclados llegan de forma instantánea a la temperatura en que hierve el agua para aturdir y obstaculizar a cualquier depredador. Ahora, el escarabajo sabe calcular el momento exacto de la reacción química, justo antes de la expulsión de sus sustancias químicas, ya que una falla mínima en la sincronización ocasionaría la destrucción del animal. La pregunta es, ¿cómo sabe qué hacer y en qué momento preciso hacerlo? Repito, ¿sería esto acaso el resultado del azar, de un proceso evolutivo? ¿Sería el resultado ahora sí que de lo que no tiene básicamente un sustento detrás de un ser inteligente? Porque fuera de pensar que detrás de la creación hay un diseñador, todo es absurdo, como lo que estoy presentando ahorita, ¿no? La misma creación, leíamos en Romanos 1, que da testimonio de la existencia de Dios. La pregunta es, como ahorita mencionaba, ¿cómo sabe qué hacer y en qué momento preciso hacerlo? Por ejemplo, hablemos del ADN. Miren, el ADN contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Estas moléculas son el medio de transmisión de la información genética que pasa de una generación a otra. La pregunta es, ¿de dónde salió esta información? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo hay moléculas que contienen toda la información genética. O sea, hay una información en esas moléculas. La pregunta es, ¿quién colocó esa información ahí? ¿De dónde se obtuvo esa información precisa? ¿Cómo llegó ahí? Ahora, no solamente es suficiente explicar que el ADN pues contiene la información genética del individuo, sino también el hecho de cómo esta información termina siendo interpretada. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos genotipos, hay una especie, en la genética están los genotipos y los felotipos. Los genotipos tienen que ver con los genes, esas partes, esas moléculas que tienen la información de tu cuerpo, ¿no? Que pasan de una generación a otra. Pero los fenotipos
son lo que exteriorizan la información que está molecularmente en tu ADN. La pregunta es, el ADN contiene la información genética de ti, pero ¿cómo llegó ahí? Y sobre todo, ¿cómo se inicia ese proceso para que esa información pueda reproducirse externamente? Por ejemplo, de ahí, de la información genética que tenemos cada uno de nosotros, viene de qué color de ojos va a tener tu hijo, de qué color va a ser el cabello, qué color de piel vas a tener. Ahora, observen, una cosa es tener la información y otra cosa es que cómo se elabora precisamente ese proceso de transmitir la información y poderla ver a través de lo que vemos con nuestro vecino. Qué tamaño tiene, qué altura, qué color de ojos, qué color de piel, el tipo de cabello. Observen, todo esto, hermanos, no puede ser la causa del azar. Es de ahí donde nosotros debemos de partir del principio que nos enseña Pablo. La creación en sí misma da testimonio, es tan perfecto todo lo que vemos a nuestro alrededor, cada sistema que está diseñado en el cuerpo, en la ecología, en la naturaleza, en los animales. Hermanos, todo es tan perfecto que parece casi imposible, o mejor dicho, es imposible que haya sido el producto del azar. Por eso es como si nosotros dijéramos, supongamos que tenemos un contenedor y dentro del contenedor hay letras. Y después de un tiempo, esas letras encuentran un orden lógico y de repente se formó la palabra cierra la puerta. O sea, ¿de dónde puede salir el orden de toda esa información que se pueda realizar de una manera sistemática? Ahora, esto, hermanos, parece ser más que nada un error de la gente que se aprecia de ser conocedora de la ciencia. Ahora, ahorita voy a abordar un poco de eso porque realmente la Biblia no está peleada con la ciencia. Hay quienes llegan a pensar que hay una lucha entre la ciencia y la Biblia. La ciencia simplemente confirma lo que la Biblia ya nos decía. Hablando de la ciencia objetiva, la ciencia real, la ciencia que se realiza en una comprobación de los hechos. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos, que es la fórmula que utilizan estas personas naturalistas o ateas, es que nadie multiplicado por nada es igual a todo lo que vemos. Observen lo que acabo de decir, nadie multiplicado por nada es igual a todo lo que vemos. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se refiere a un ser personal, inteligente, divino. Por eso ellos, al no reconocer la existencia de Dios, asumen que nadie multiplicado por nada es igual a todo, porque asumen que todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor como creación es el producto del azar. Ahora, la pregunta a todo esto es la siguiente. ¿Cómo hombres con un gran alto conocimiento o nivel intelectual pueden llegar a tal conclusión? Miren, la misma Biblia nos da la respuesta. Ahí en Romanos capítulo 1, del 21 al 22, el texto, Pablo continúa escribiendo lo siguiente. Es cierto, ellos conocieron a Dios, observen, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Repito otra vez la lectura. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Miren, hermanos, esta palabra que dice aquí, ellos conocieron a Dios, no se refiere a conocerlo de una manera personal, sino se refiere que detrás de la creación es un medio por el cual llegan a conocer la existencia de un Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante hacia el final, la creación nos muestra que hay un diseño y detrás del diseño hay un diseñador. Lo que se conoce como el argumento teológico para afirmar la existencia de Dios, que estamos aprendiendo aquí en esta lectura. La misma creación nos muestra que hubo un diseñador. O sea, tú no sales de tu casa y ves un coche, tu coche ahí en la cochera. Dice, oye, ¿cómo llegó aquí?
Pues fue el producto del azar, el producto de tiempos, eras genealógicas que han ido evolucionando. O sea, sería tonto llegar a pensar eso, ¿no es cierto? El hecho es de que pensamos que hubo un diseñador que hizo ese auto, que lo formó, ¿no? Que lo creó en el sentido de darle forma, no darle diseño, cómo funcionó el motor, cómo funcionar cada parte de su estructura. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo hombres con un grado alto intelectual pueden llegar a tal conclusión? Bueno, aquí el texto nos dice que el hombre ha cambiado la adoración del Dios verdadero. Hermanos, el hombre ha cambiado la adoración del Dios verdadero por la adoración del hombre mismo. Porque dice el texto que pero conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. ¿Por qué? Porque se escogieron a ellos mismos. Y fíjense, esto ha sido la historia del hombre. Desde que Dios hizo a Adán y Eva en la creación, y ellos escogieron tomar el fruto prohibido y mostrar una rebelión en contra de Dios, en ese momento la humanidad representada en Adán y Eva se escogieron a ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenían la bendición y la instrucción de Dios de estar en el paraíso, no comer de ningún fruto más que, mejor dicho, no comer del fruto prohibido y sí comer de todos los demás, pero ellos decidieron tomar del fruto prohibido, porque la tentación fue ahí, seréis como Dios. Ahora, ¿qué los motivó a comer el fruto prohibido? Una bendición superior a la que ellos no tenían. Ellos tenían todo materialmente, no les hacía falta nada, pero la tentación vino a ser como Dios. De alguna manera, al tomar el fruto, ¿qué fue lo que eligieron? Eligieron adorarse a ellos mismos. Eligieron hacer a un lado lo que Dios pensaba y hacer lo que ellos a su criterio era mejor. Y eso ha sido la historia del ser humano estando en la tierra. Han cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre, adorando y exaltando la misma humanidad. De hecho, cuando comenzó el Renacimiento, antes del siglo XIV, el pensamiento que giraba en torno a la humanidad era el teocéntrico. Era ¿a qué me refiero con esto? Que todos los pensamientos giraban en torno a Dios. Pero después del siglo XIV todo cambió con el Renacimiento, porque vino a desbancar el centro a Dios por el hombre. Y entonces vino la autoexaltación de uno mismo. Y fue ahí donde empezamos a ver todo el declive de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. La maldad que ahorita vemos no es el producto de la noche a la mañana, ha sido el producto de una rebelión constante a la persona de Dios. Por eso el hombre ha cambiado la adoración del Dios verdadero por la adoración al mismo hombre. El hombre ha escogido adorarse a él mismo, pensando que puede ser Dios al interpretar cómo dio origen el universo, que llegar a pensar que son dioses, al pensar de que ellos pueden solucionar el problema del hombre, cuando el problema del hombre, hermanos, no es intelectual, es moral. ¿Por qué? Porque aman su pecado, y un ejemplo de esto lo tenemos en la biología. Cuando nosotros vemos que la biología dice que cromosoma XX es mujer y cromosoma XY es hombre, la pregunta es, ¿cómo una persona de ciencia, con todo el conocimiento que ha adquirido en las aulas de clase y en sus investigaciones, pueden afirmar que una persona puede estar atrapada en el cuerpo equivocado? ¿No? Lo que es la teoría de la identidad de género. Cuando la misma biología menciona XX, mujer, XY, hombre. O sea, eso está en base a evidencias objetivas. Eso puede ser irrebatible. Entonces, ¿por qué esta gente piensa que sí se puede en un momento dado alguien nacer en un cuerpo equivocado? Cuando las evidencias son claras, la genética es clara, los genotipos, como ahorita mencionaba, y los fenotipos son claros, ¿no? Ya de nuestros genes se viene ya manifestando si va a ser hombre o va a ser mujer. O sea, son evidencias claras. Esto nos muestra que el problema no es intelectual, el problema es moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre ama su pecado. Miren, no quieren reconocer la existencia de Dios porque no quieren someterse al señorío de Cristo. Y tú lo puedes ver con cualquier persona. Vamos a la iglesia y lo primero que piensan es, tengo que dejar el amante.
tengo que dejar el cigarro, tengo que dejar la botella. ¿Por qué? Porque ellos dentro de lo profundo de ellos saben que hay un Dios al cual hay que someternos. Pero de una manera deliberada ellos rehúsan someterse al señorío de Cristo. Por ejemplo, veamos el universo. Un universo perfecto, ordenado. Todo se encuentra ubicado en su lugar. No vemos a los planetas que andan fuera de su órbita chocando, ¿no? Imagínate esos grandes planetas con ese gran peso de toneladas, no andan chocando. Hermanos, la Tierra no solo gira en su eje, sino que también gira alrededor del Sol, orbita alrededor del Sol. Ahora, escuchen esto. La segunda ley de Newton dice que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Mi Biblia está en reposo. Si yo aplico una fuerza, se va a mover. La pregunta es, ¿quién aplicó la fuerza para que continúe girando la Tierra en su propio eje y siga orbitando? ¿De dónde surgió esa fuerza? ¿Quién empujó la Tierra para que hasta la época en la que estamos, a través de millones de años, continúe girando en su propio eje y orbitando alrededor del Sol? Hermanos, el problema, repito, no es intelectual, es moral. No porque no haya evidencias, las evidencias son claras. Y lo dijo Pablo en Romanos 1:20. Miren, leamos otra vez Romanos 1:20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, todos. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. O sea que si alguien te pregunta, a ver, dame una evidencia de Dios, pues mira tú mismo, mira tu cuerpo, mira cómo funciona. Es tan perfecto que ya no tienes 3 brazos, a menos que sea una malformación con la que naces, ¿no? Pero normalmente tienes 2 manos, una cabeza, 2 pies, eso es lo normal. O sea, es tan perfecto el diseño que nosotros tenemos corporalmente, que hasta tú te cortas la mano y tiene la capacidad otra vez de recuperarse, ¿no? De sanarse, ¿no? La piel cierra, la cicatriza, o sea, todo es tan perfecto. Es por eso que Pablo dice, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Entonces, ¿cómo nos explicamos que los hombres de ciencia, que son más estudiados obviamente que nosotros, porque a eso se dedican, que vean que cómo funciona tan perfecto todo el universo y aún así negar la existencia de Dios? Les voy a explicar. Yo tenía un maestro en la secundaria que él era ateo. Él era un maestro de geografía. Siempre que llegaba, sabía que yo era cristiano. Y siempre, miren, no había clase que no me atacara, porque sabía que era cristiano. Y andaba ahí con todo. Y al final, una de esas reuniones que luego nos juntábamos alrededor de él en su escritorio, al final resultó que él no era casado, ya era un hombre más de 40 años, no era casado, llevaba una vida muy liberal, donde tenía varias mujeres, y te puedes dar cuenta de que una de las cosas por las cuales no quieren venir a Dios es porque aman su pecado. Porque dentro de ellos saben que hay un Dios detrás de todo esto que vemos a nuestro alrededor. Un Dios al cual tendremos y vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque las evidencias son claras. Nosotros mismos podemos darnos cuenta de esta realidad. Incluso muchos de nosotros, como ahorita yo decía, tú le dices a los jóvenes, oye, ven a Dios el viernes en la noche. No, pues si es Halloween, ¿cómo voy a faltar a la iglesia? ¿Por qué? Porque piensan que la iglesia la ven como una camisa de fuerza que restringe su libertad. Porque aman lo que son, aman lo que hacen. Porque ciertamente trae un placer el pecado, pero no se dan cuenta que es un placer momentáneo, ¿no? Así como cuando viene esas ideas al hombre o a la mujer, una canita al aire, nadie se da cuenta, todo va a quedar así tranquilamente y no se dan cuenta que al final terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. ¿No es cierto? Porque pensamos en un momento dado que bueno, no va a pasar nada, ¿no? ¿Y cuántos han perdido su familia por esa situación?
Ahora quiero que vean lo siguiente. Hablando de la creación, hubo un hombre llamado Job que le empezó a decir a Dios, no a hacer preguntas. Y llega un momento donde Dios le dice a Job, ¿sabes qué, Job? Ahora tú vas a estar sentado y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Esto lo encontramos en Job 38, del 1 al 8. Vamos a dar lectura ahí. Dice así: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Este mismo pasaje lo vamos a regresar a él en enseñanzas posteriores. Porque quiero que observen, este libro de Job es tan antiguo como el Génesis. Y ya nos está mostrando que la tierra tiene medidas. Porque vean lo que dice el texto: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Observen, este pasaje nos vamos a regresar a él porque ya cuando Dios creó parte de la tierra, ya estaban los ángeles. Vamos a ver en qué periodo más o menos fueron creados los ángeles, porque ellos no fueron eternos. Y aquí aparecen los ángeles que se están regocijando en el momento, dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba, hablando de ángeles, y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él empezó a hacer la construcción o a crear la tierra. Y vean el verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O sea, en pocas palabras, Dios habló y le puso límite al mar. De aquí no vas a pasar. O sea, ¿han visto que el mar se desborde? Ciertamente cuando hay tsunamis o grandes tornados, no, huracanes, pero es algo producto de la misma naturaleza, ¿no? Por una situación ajena a lo natural. Pero tú vas a la playa y no estás ahí esperando de que de repente se te salga y te ahogues. No, hay un límite. Dios le puso ese límite. Ahora, vean lo que dice Job capítulo 39, verso 1. Job 39, 1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Mira el verso 2. ¿Contaste tú los meses de su preñez? Esta frase, ¿contaste tú los meses de su preñez?, da a entender que fue Dios quien ordenó el tiempo en el que el animalito debe de, no sé si se diga lo mismo, pero debe de dar a luz o debe de traer su bebé, ¿no? También a la tierra. Cuando contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir. Fíjate nada más. Capítulo 39, verso 13 de Job. Job 39, 13. Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz. Fíjense nada más, aquí Dios se está declarando ser el autor de esto. Este escarabajo bombardero, ¿de dónde salió esa capacidad? Para que su cuerpo tuviera esos dos químicos y estuvieran en tanques separados prácticamente. O sea, ¿de dónde? ¿Fue el producto del azar, de la evolución? ¿O fue el producto de un ser inteligente, personal, divino? Vean cómo la creación, como dijo Pablo, da testimonio de la existencia de Dios. La única manera de que estos hombres, de alguna forma, o cualquier tipo de persona, aún a pesar de que está viendo la creación, se mantenga la postura de que Dios no existe, es porque el problema no es intelectual, el problema es moral. Incluso cada matrimonio a los que el Señor les ha concedido tener hijos, vean la evolución del feto en el vientre de la mamá.
O sea, es tan perfecto cómo se va formando su cuerpo, cómo se va formando su cerebro a través de las semanas, cómo después de la 12ª semana empieza ya a definirse su sexo. O sea, todo es tan perfecto, hermanos, que de alguna manera todo esto sería algo imposible de que sucediera del azar. Vean lo que dice Job 39 del 26 al 27. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? Qué tremendo, ¿no? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? O sea, Job, yo me imagino a Job así como que, híjole, en la que me metí. O sea, ¿te imaginas que el Señor le está hablando directamente a él y le esté diciendo, oye, yo hice todo eso? ¿Y tú vienes a mí a cuestionarme? Tienes que ser necio, ¿no? Como Pablo escribió. Vieron por medio de la creación que hay un Dios, pero ellos cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. ¿Por qué? Porque se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren, algo necio es esto. Dice, se cree que las jirafas, su cuello es tan largo porque anteriormente eran de un cuello normal, no tan largo. Pero la necesidad de comer alimento los llevó a estirarse constantemente. Y esa manera, a través de los años, su cuello fue estirándose, un proceso evolutivo, ¿no? Porque las circunstancias le empujaron a esa evolución. Y años después resultó, por los mismos hombres de ciencia, que las jirafas tienen ese tipo de tamaño de su cuello porque es algo genético. No porque haya sido como Darwin lo había pensado. O sea, fíjate, eso es lo necio. Donde vemos algo y queremos quitar a Dios de la ecuación y llegar a pensar que nosotros somos autosuficientes para llegar a definir cómo sucedieron las cosas. Ahora tú podrías llegar a pensar, oye, eso sí se pasan. ¿No? O sea, ¿cómo pueden ser tan necios? Pero quiero decirte algo, nosotros no somos muy diferentes. Porque Dios te ha dicho cómo vivir y nosotros hacemos neciamente. ¿No es cierto? Dios nos ha dicho, condúcete por aquí y tú vas por el otro lado. Porque crees ser autónomo de tu Creador. ¿Crees que tú conoces mejor lo que te conviene? ¿Por qué? Porque piensas que Dios no es soberano. Y es precisamente el argumento que está presentando Dios aquí. Oye, ¿tú crees, Job, que tú conoces mejor que yo? O sea, tú en tu sabiduría, tú le diste a los gavilanes esa capacidad para volar. Hermanos, el hombre no ha cambiado mucho. Seguimos pensando que somos autosuficientes. Y a pesar de que tenemos la palabra de Dios como manual y como guía de nuestra vida, en cualquier etapa en la que te encuentres, como hijo, como padre, hombre casado, mujer casada, estudiante, cristiano, no importa en la etapa en la que estás, muchas veces nosotros creemos que somos autosuficientes y no escuchamos el consejo de Dios. Yo constantemente les he comentado de muchos jóvenes, o bueno, ejemplos, ¿no? Hay personas que asisten porque requieren una consejería. Y cuando tú le das el consejo al varón, no, mira, pues la Biblia dice esto. Ah, no, sí, pastor, dice, yo la conozco, yo sé cómo traerla, dice. O sea, yo sé cómo controlarle, yo sé cómo hacerle. Y de todos ellos, ni uno ha permanecido, porque han vivido neciamente. No porque no escucharon el consejo de uno, es porque no escucharon el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque se han creído autosuficientes. Y es ahí donde nosotros necesitamos volver al Creador. No solamente en el contexto de la creación, de lo que estamos viendo, sino lo que estamos viendo nos da ejemplo porque salen principios que nos rigen en cada etapa de nuestra vida, en cada acontecimiento en el que estamos viviendo. Vean lo que dice, continuamos leyendo Job 39, 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Fíjate esto, se remonta el águila por tu mandamiento. Job 40 del 1 al 2. Además respondió Jehová a Job y dijo,
¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. La existencia de Dios hace una tremenda diferencia para el hombre. ¿Por qué razón? Supongamos que Dios realmente no existe. Hermanos, si Dios no existe, la vida al final no tiene sentido. No tiene sentido y te voy a explicar por qué. ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué eres fiel? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no tomas lo que es tuyo? Si al final no va a haber nadie a quien le vamos a rendir cuentas. ¿Por qué te comportas como te comportas si Dios no existe? Si la vida está condenada, o mejor dicho, si la vida está condenada a terminar con la muerte, entonces al final, hermanos, no importa cómo vivimos, porque no va a haber nadie a quien le vamos a rendir cuentas. Ese es el pensamiento del ateo. Me conviene que no exista Dios, porque yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Y si ellos mismos llevan una vida moral, es ahí lo que dijo el psicólogo más reconocido de nuestra época, Jordan Peterson, que es nuestro vecino aquí en Ontario, que dijo: aquellos que no creen en Dios, porque viven como si Dios existiera. Porque viven como si Dios existiera. Y ahorita voy a explicar un poco más eso. Pero al final, el punto principal que quiero aquí abordar es: si Dios no existe, la vida no tiene sentido. ¿Por qué ser buenos padres? ¿Por qué ser buenos hijos? Si Dios no existe, hermanos, cerremos la Biblia y vayamos a disfrutar la vida, que nos queda poco tiempo. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo nos da? 70, 80 años, el más longevo. O sea, tenemos poco tiempo de vida para disfrutar si Dios no existe. Miren, seguro que aquellos que de alguna manera pues no creen en Dios, la vida de ellos puede tener algún significado relativo, en que de alguna manera influenciaron a otros y que a lo largo del curso de su historia pues hicieron algo de bien, pero todo terminó en el ataúd. La vida no siguió de aquí. Si llegamos a pensar que realmente Dios no existe. Hermanos, podríamos entonces, en base a lo que acabo de mencionar, pensar que el ateísmo es una filosofía sin esperanza. ¿Por qué sin esperanza? Porque si no hay Dios, no hay esperanza entonces de que seamos libres del envejecimiento, de la enfermedad, de la muerte. O sea, si no hay Dios, hermanos, no tiene esperanza el hombre. No tenemos esperanza y no tenemos sentido. Miren, Sigmund Freud, el psiquiatra vienés, que se le atribuye el psicoanálisis moderno, dijo que el hombre había creado a Dios. Fíjense, lo opuesto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Él afirma que el hombre creó a Dios porque es un ser imaginario que el hombre, en el momento de verse en la necesidad a través de una enfermedad o una situación difícil, creó a Dios para tener cierta seguridad, para tener cierto apoyo, ¿no?, emocional. Sin embargo, la Biblia es muy clara: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiero que observen cómo el Génesis 1:1 es claro. No pone en la Biblia, como decía la vez pasada, no es un libro en el que fue dejado en primera instancia para demostrar la existencia de Dios, sino desde el versículo 1 del Génesis de la Biblia afirma la existencia de Dios. Es por eso que en Romanos 1:20, lo voy a volver a leer, que dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Hermanos, en este texto encontramos el argumento de Dios sobre su existencia. Este Romano lo escribió Pablo, pero el autor de toda la Biblia, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Podemos decir entonces que en este versículo que acabamos de leer es Dios mismo, de alguna manera, esgrimiendo el argumento de su existencia. ¿Cuál es este? El diseño implica un diseñador.
Cuando Pablo dice, oigan, vean la creación, es para que nosotros tengamos en mente un diseño. Tú ves un árbol, ves un caballo, ¿no? Ves, no sé, el cuerpo de tu bebé recién nacido. Hay un diseño, lo que implica que hay un diseñador. Todo lo que vemos alrededor y los ejemplos que ya mencionamos del albatros, del escarabajo bombardero, etcétera, vemos algo en cada uno de ellos. Es una perfección en su acabado y su terminado. Por lo tanto, decimos, si es un diseño, debe de haber un diseñador. Esto, hermanos, es tan sencillo como cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener en casa y es funcional. Por ejemplo, tú llegas a tu casa, tienes una lavadora, tienes una secadora y sabes que debe de haber tenido un diseñador. ¿No es cierto? O sea, no te llegó así de la noche a la mañana. Por lo tanto, tenemos lo que se conoce aquí, causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Miren, teniendo en mente esto, causa-efecto, solo tenemos dos perspectivas del universo, o sea, de su origen. La primera, Dios es, y eso es lo que le da sentido. O sea, que Dios es su creador. Si Dios es el creador del universo, es lo que le da sentido a todas las cosas y a nuestra propia vida. Pero ver el universo y decir nadie por nada equivale a todo, o sea, nadie, me refiero a no la existencia de Dios, por nada equivale a todo, eso sería difícil de creer, ya que nada viene de la nada, hermanos. Nada viene de la nada. En cambio, si Dios es, la fórmula sería alguien, o sea, Dios, un creador personal, por algo de la nada equivale a todo. Eso es precisamente lo que tiene sentido, lo que se conoce en la Biblia como el fiat de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis, cuando Dios dijo, hágase esto, es el fiat. Vino de la nada y se formó, se creó. Dios hizo las cosas de la nada, eso es el fiat de Dios. Pero hubo un ser inteligente, por eso alguien, por algo de la nada, equivale a todo. Muy opuesto a lo que los evolucionistas creen y naturalistas, que son ateos y niegan la existencia de Dios, donde ellos dicen que nadie por todo o por nada es igual a todo. No hay nada más absurdo que eso y la única explicación es un corazón que se ama a sí mismo porque ama lo que hace. Eso quiere decir, hermanos, lo que acabo de decir, que lo que vemos y decimos, alguien lo hizo. ¿Quién él? Dios. Por lo tanto, el hombre tiene un estándar absoluto y eso nos permite conocer lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué tenemos un estándar absoluto? Porque tenemos una moral objetiva, una moral absoluta. Y esa moral se rige a través de la conciencia. Por ejemplo, ¿quién nos puso, como ahorita yo decía, quién nos puso dentro de nosotros una información que no hacer algo o hacer algo indebido crea la culpa en ti? ¿Por qué viene la culpa a tu vida? ¿Por qué hay culpa en tu corazón cuando hiciste algo indebido? Porque sabes que has violentado un mandamiento inconscientemente. ¿Sabe? Tú lo puedes ver desde los niños. Si los niños nacieran sin una información en ellos, entonces ellos harían las cosas sin necesidad de esconderse. Pero cuando hacen algo, una travesura, ¿por qué se esconden? Porque surge la culpa. Y esa culpa surge porque han violentado un valor interno. ¿Quién le puso ese valor? ¿Quién le puso ese estándar? ¿Quién le puso esa moral objetiva? O sea, ¿de dónde sale ese conocimiento que hay dentro de nosotros? Eso es una evidencia de que Dios existe. Lo que en la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 2, verso 15. Vayamos a ir rápidamente. Dice el verso 14 así, Romanos 2, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha puesto su ley moral en cada individuo. Tanto es así
que es por eso que al hacer algo que es incorrecto, surge esa culpa dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos violentado un mandamiento moral que Dios ha puesto en nuestras vidas. La ley de Dios está grabada en todo ser humano en su interior. Ahí está. Y esa es una evidencia que es la conciencia de la existencia de Dios. Un conocimiento, porque conciencia significa eso, con conocimiento, un conocimiento que nos acompaña. La pregunta es, así como en los animalitos que hemos visto, ¿quién puso ese conocimiento dentro de nosotros? ¿De dónde surgió ese conocimiento? ¿De dónde? Incluso en esas civilizaciones antiguas, ¿no? Los mayas, ¿de dónde sacaron ellos que incluso al dar su hija tiene que ser virgen? ¿Quién les puso eso? Que matar era algo incorrecto, que tomar lo que no era suyo era incorrecto. ¿De dónde viene toda esa información? Tiene que ser Dios. Y es precisamente a eso a lo que apuntaba el psicólogo Jordan Peterson. Los ateos tienen un sentido de lo moral, de lo que está bien, un comportamiento que se ajusta a lo que Dios ha dicho como bueno. Aún ellos tienen conciencia, lo que implica que viven como si Dios existiera. ¿Por qué? Porque de alguna forma la conciencia los sigue acusando. Ahora miren, podemos nosotros llegar a la siguiente conclusión. Si Dios no existe, los valores morales objetivos tampoco existen. Pero como los valores objetivos sí existen, por lo tanto, podemos decir que Dios existe. ¿Por qué? Porque fue Él el que puso esa información dentro de nosotros. Porque la pregunta a lo opuesto a esto sería, ¿cómo por el azar, cómo por medio de la evolución puede darse un resultado tan perfecto en lo que vemos a nuestro alrededor? Un universo que funciona perfectamente, un cuerpo que funciona perfectamente, un cerebro, hermanos, que funciona perfectamente, que la parte frontal es la que toma decisiones, que el hemisferio izquierdo controla el derecho, que el hemisferio derecho controla el izquierdo. Hermanos, solamente alguien que de verdad esté en rebelión abierta moralmente en su corazón puede decir lo opuesto, que esto no fue el producto de un ser inteligente. Todo lo que vemos a nuestro alrededor apunta hacia un ser inteligente. Ahora escucha esto, si Dios sí existe, entonces esto es de sumo interés. Y nuestra preocupación última debería ser de cómo estar relacionado con este Dios, del cual cada uno de nosotros dependemos día a día. Porque si Dios existe, como en una anécdota, yo no sé si fue real o no, pero se dice que estaban como en un debate acerca de la existencia de Dios, y se le preguntó en una ocasión a Einstein, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y él le dijo, no, pues yo no creo en Dios, le dijo su contrincante. Entonces él le dice, mira, supongamos que tú y yo morimos esta noche y que no existe Dios. Si Dios no existe y tú y yo morimos, pues yo no pierdo nada, o sea, no pasa nada. Pero si tú y yo morimos y Dios existe, ¿qué amolada te vas a llevar? O sea, que aún ahí es mejor creer en Dios. ¿Por qué? Porque perdemos menos, ¿no? Mejor dicho, perdemos menos en el sentido que sí son consecuencias trágicas, ¿no? Imagínate encontrarte con ese Dios al cual toda tu vida viviste luchando. Hay una historia que escuché, no me acuerdo ahorita del nombre, no quiero decir un nombre para no errar, pero él era un psicólogo muy reconocido y que toda su vida se la pasó negando la existencia de Dios. Y dice la historia que estando él ya en el lecho de muerte, su hija lo vio que estaba levantando el puño hacia adelante, hacia arriba y estaba peleando. Y su hija le dice, papá, ¿con quién peleas? Con Dios, dice. Dice, papá, toda tu vida te la has pasando diciendo que Dios no existe. O sea, fíjate lo irracional. Pelean con alguien que ellos dicen que no existe. ¿Cómo puedes pelear con alguien que no está, o sea, que no existe? O sea, fíjate lo irracional del asunto. O sea, parece algo sencillo, pero es totalmente irracional. Hermanos, déjenme decirles algo. La evidencia de las Escrituras
Y como leímos en Romanos 1, del 20 en adelante, que la creación da testimonio de la existencia de Dios. Que esto no es el producto del azar. Ahora, muchos aún a pesar de eso, persisten en una necedad. Pero déjenme decirles algo, ustedes no discutan como cristianos acerca de que no, es que te voy a mostrar evidencias de que Dios realmente existe. Hermanos, lo que a nosotros nos toca es simplemente afirmar lo que la Biblia dice. Es el Espíritu Santo el que va a traer a ellos convencimiento, va a redarguir de pecado y es el Espíritu Santo el que va a tratar con cada uno de ellos. Nuestra labor es simplemente afirmar lo que las Escrituras dicen. Y las Escrituras afirman que detrás de toda la creación está el poder y la sabiduría de Dios. Que la creación y nuestro cuerpo mismo da testimonio de que hay un Dios verdadero. Ahora, si Dios existe, quiero hacerte una última pregunta. ¿Estás preparado para encontrarte con Él? ¿Estás preparado? ¿Nos estamos preparando como cristianos? ¿Nos estamos preparando para el encuentro con el Señor? ¿Con aquel que nos salvó? ¿Con aquel que nos perdonó? Probablemente muchos de nosotros aquí puede haber algunas variaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que muchos puedan ya ser cristianos genuinos. Ahora yo te quiero preguntar algo a este grupo de cristianos nacidos de nuevo. ¿Estás preparándote para encontrarte con tu Señor? ¿Estás arreglando bien tu vida respecto a problemas personales, falta de perdón? ¿Estás quitando pecado en tu vida cada día? ¿Te estás realmente consagrando, dedicando a Dios? Porque al final vas a ser salvo, pero la Biblia describe que va a haber un juicio, que bueno, no es un juicio, sino es un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros como cristianos vamos a pasar y va a ser pesado lo que hayamos hecho estando en Cristo. Toda tu vida atrás no va a ser tomada en cuenta. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Pero desde el momento en que tú naciste de nuevo y eres cristiano, desde ahí Dios ya empieza a contar todo lo que has hecho. No de forma de pecado para condenación, porque el juicio del creyente para condenación se llevó a cabo hace 2000 años en la cruz. Pero sí respecto a las obras. ¿Qué lo estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo? Miren, yo estaba platicando hace unas semanas con una hermana y decía, mira, el propósito de lo que se hace en el seminario y todo lo que estamos haciendo es de que de alguna forma, pues sí, hay iglesias grandes que sostienen misioneros, que hacen, que apoyan, hay hermanos que van y vienen, pero la pregunta es, ¿y nosotros? O sea, ellos está bien que lo hagan, pero no por eso nosotros podemos caer en un conformismo. Es que ya lo están haciendo. Oye, ya hablaste del evangelio. No, es que en mi trabajo hay otro cristiano y ya les predicó. O sea, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque todo esto es individual. Y déjenme decirles algo, como iglesia, todo lo que estamos haciendo va a contar también. Porque esa aportación grande o pequeña que hiciste, hermanos, Dios la tiene en consideración. ¿No? Porque muchos dicen, bueno, es que a mí no me va a tocar mucho porque yo no voy a predicar o yo no predico. Mira, déjame decirte algo, la viuda dio más que todos. ¿Por qué? Porque se dio a ella misma, entregó todo lo que tenía. Y ese es un acto de adoración. Porque adorar a Dios es adorarlo por lo que Él es, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y esa mujer dio todo. Incluso el Señor le dijo, vengan a sus discípulos. ¿Viste esa mujer? Dio todo lo que tenía. ¿Tú estás dando todo? O sea, y no me refiero necesariamente económicamente. ¿Tú estás dando tu tiempo al Señor? ¿Estás invirtiendo tus capacidades, tus dones, tus talentos? ¿Estás invirtiendo tu energía, tu fuerza al Señor? ¿En la palabra, en el estudio? ¿Realmente lo estamos haciendo? Ahora, dentro de la iglesia y de los que me están escuchando, puede haber otro grupo. Un grupo que solamente son simpatizantes, que vienen a la iglesia porque les gusta el ambiente, les gusta lo que se enseña, son muy morales, pero déjame decirte algo. Tú puedes ver que alrededor y todo lo que escuchas da testimonio de que Dios existe, pero ¿has hecho la paz con Dios? ¿Has hecho la paz con Dios? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miren, hermanos,
ahorita en esta época en la que nos encontramos, el ser humano se caracteriza por buscar la paz. Quieren encontrar la paz. O sea, viven tan estresados, viven tan angustiados por una enfermedad, porque perdieron el trabajo, por los hijos, por el esposo, por el matrimonio. Hermanos, todos buscamos paz en un momento dado. Y muchos incrédulos, gente que no conoce de Dios o no tiene una relación personal con Dios, busca esa paz. Pero déjame decirte algo, esa paz solo viene cuando haces la paz con Dios. Porque Romanos 5:1, cuando dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, se refiere a una paz que viene después de una enemistad. Y Romanos 5:10 es claro, somos enemigos de Dios. Déjame decirte algo, eres enemigo de Dios. Si tú no te has arrepentido y nada más has venido a la iglesia como un simpatizante, sigues siendo un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no has hecho la paz con Dios. ¿Quieres la paz que Dios da en esa circunstancia por la que estás atravesando? Por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un esposo, de un matrimonio, por la pérdida de, no sé, del trabajo, de salud. Y buscas la paz de Dios, pero antes que recibas esa paz que Dios te puede dar, tú necesitas hacer la paz con Dios. Porque esa paz con Dios es lo que nos da entrada a tener esa paz que proviene de Dios en cualquier circunstancia. Porque nosotros como cristianos podemos dar testimonio de eso. Tú eres un cristiano nacido de nuevo, has hecho la paz con Dios y de repente viene la pérdida de trabajo. Viene una salud que es contraria a lo que tú esperabas. Viene una situación difícil en una circunstancia, pero a pesar de eso, Dios te da la paz en esa circunstancia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Tenemos una esperanza en la persona de Dios. Que si nuestros hijos se van, sabemos que Dios los va a regresar. A las buenas o con algadas, pero Dios los va a regresar. Que si perdiste tu trabajo y no tienes sustento, tú sabes que Dios te va a sostener. Pero déjame decirte algo, ¿qué esperanza va a tener el que no tiene paz con Dios? ¿Qué esperanza? O sea, ¿qué paz puede tener en la pérdida de todo esto? Por eso, para que reciban solo esa paz, es a través de hacer la paz con Dios. Yo te quiero invitar en esta hora, que si tú no te has arrepentido, que si no le has pedido perdón a Dios por tus pecados, que si tú no te has puesto a cuentas con Dios, que en esta hora tú lo hagas. Ponte a cuentas con Dios. Porque un día, dice las Escrituras, en Apocalipsis 20 del 11 en adelante, que hay un juicio del gran trono blanco, donde Dios va a estar en ese trono y van a venir delante de Él aquellas personas que nunca se arrepintieron, van a pasar delante de Él y van a hacer cuentas. Y Dios los va a juzgar por las obras que hayan hecho. Y ahí sí va a ser un juicio de condenación. Porque todos aquellos que no se encontraron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y el libro de la vida está ahí para hacer algo evidente. Mira, aquí tu nombre no está. No se refiere a que puedes perder la vida y se te borró, no. El libro de la vida está ahí para hacer constancia que realmente tu nombre no está. Mira, aquí no está. No, pero yo voy a la iglesia, Casa de Oración Montreal. No, pero a ver, ¿cuál es tu nombre? Pancho Pérez, ¿no? Pues Pancho López, Pancho Jimeno. Pancho, ¿no estás tú? No, que sí. No, mira, aquí no está. Y mira todo lo que has hecho. Mira, aquí han pasado toda tu vida. Y es por esas obras que has hecho por las cuales te van a condenar. Apártate de mí, ¿te imaginas? O sea, va a haber dos declaraciones. Una, apártate de mí, malditos, al lago de fuego. Y otra, vengan a mí, benditos de mi Padre. Entren al gozo de su salvación. Hermanos, hoy es el día oportuno para que te pongas a cuentas con Dios. Si el día de hoy muriéramos todos, ¿estás seguro que entrarías al reino de los cielos? Es que yo me he portado tan bien. ¿Ya ves cómo no has entendido el evangelio? Es que yo oraba tanto, yo ayunaba. No, pues por eso se van a quedar. Miren, el arma más peligrosa de Satanás y que está llevando a la condenación a muchos es la religión. No es el alcohol, no es las drogas, no es el adulterio, es la religión. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias
católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, muchos que están llenas y que aquel día se van a llevar una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque nunca recibieron al Señor como su suficiente Salvador. En el sentido de reconocer su sacrificio como el único medio para alcanzar la salvación. El hombre se la pasa conscientemente tratando de ganarse la salvación. No, es que tengo que hacer algo, tengo que portarme bien para ganarme la salvación. Y no se dan cuenta que no es así. Es lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz. Entonces, en esa hora que estamos presentes, vamos a hacer una oración y vamos a orar en estos dos grupos que acabo de mencionar. Primero, los que han nacido de nuevo y que de alguna manera quieran ponerse a cuentas con Dios, que quieran de alguna forma arreglar su vida y decir, Señor, perdóname, no he obrado bien, pero hoy me entrego a ti. Y posteriormente con aquellos que de alguna forma nunca le han entregado su vida a Dios, que esta noche sea un día oportuno de salvación para ustedes. Cierren sus ojos ahí donde estás. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti a rogarte, Señor, que nos perdones como creyentes, Señor. Si en un momento dado hemos sido necios, al pasar por alto el consejo que tú nos das en las Escrituras, perdónanos, Señor. Hemos obrado de una manera pecaminosa y nos pesa haberlo hecho. Te rogamos que limpies, Señor, nuestro corazón, que limpies nuestros pensamientos, que si nuestro caminar no ha sido el ordenado, no ha sido el que trae gloria, honra a ti, te rogamos que nos perdones, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia, Señor, nuestro pecado. El día de hoy, Señor, queremos salir de aquí con las pilas puestas. Señor, danos ese corazón, Señor, que ame lo que tú amas, que aborrezca lo que tú aborreces. Danos ese corazón apasionado por ti, Señor. Un corazón que esté dedicado, enfocado a entregarte, Señor, cada día los mejores años de nuestra vida. Que los años que nos quedan, Señor, queremos dedicarlos a ti. La fuerza que nos queda, Señor, queremos dedicarla a ti, Señor. La energía, nuestro compromiso, nuestro tiempo, Señor. Queremos invertirlo en ti, Señor. Danos sabiduría, entendimiento para conducirnos de una manera prudente, Padre, y ser testimonio para tu gloria, Señor. En esta noche, si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor, en esta hora quiero pedirte que te pongas a cuentas con Dios. Probablemente digas, no sé cómo hacerlo. Solo tienes que orar y pedirle perdón. Si en esta noche quieres ponerte a cuentas con Dios y entregarle tu vida, dile junto conmigo lo siguiente. Padre, he pecado delante de ti. Toda mi vida he vivido neciamente. He vivido en rebelión abierta a tu palabra. He pecado delante de ti y estoy seguro, Señor, que si me muero, me voy a condenar. Pero el día de hoy, Padre, vengo a suplicarte el perdón de mis pecados. Vengo a rogarte, Señor, que limpies la maldad de mi corazón. Que limpies, Señor, mis pecados. Que limpies, Señor, mi maldad. Porque el día de hoy me arrepiento, Señor, de todo pecado que he cometido. Me arrepiento de toda maldad, Señor, que he hecho delante de tus ojos. Te pido que me perdones, que limpies mi vida, que limpies mi corazón. Señor, te ruego que laves todo lo que hay en mi vida que es pecado, Señor. Que me des un nuevo corazón, un corazón que te ame, un corazón que busque adorarte, Señor. Que me des un corazón nuevo, Padre. Un corazón nuevo que manifieste una vida distinta de ahora en adelante. Te recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Señor, sálvame, sáname, Señor. Límpiame. Recíbeme como tu hijo, Señor, en esta hora.
Te entrego mi vida solamente a ti, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pedir a los hermanos que nos despidan.